Las lámparas de Dios, Juan 5:35. Él era la lámpara que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Juan 5:35. Tiene Dios en cuanto a las lámparas. Quizás hemos hablado un poquito sobre eso y quizás podemos tener alguna idea o noción de las lámparas de Dios. Pero note usted conmigo en el capítulo 5 que hemos tenido como base. Quiero que vea la tremenda verdad que Jesús expresa de Juan el Bautista. Dice, hablando Jesús de Juan, que Juan era una lámpara que ardía. Y dice la Escritura, hablando de Juan, Jesús, que ardía y que alumbraba. Pero también dice que ese arder y ese alumbrar de Juan producía regocijo por la luz que daba. Producía, hermano, bendición. En el libro de Génesis, usted observe cómo, hermano, cada vez que hay luz, cada vez que Dios promueve la luz viene para bendecir, viene para producir, viene para acrecentar. Por eso en el capítulo 1 del libro de Génesis dice, cuando Dios dijo sea la luz, observe que el aparecimiento de la luz fue el origen de todo lo que Dios compuso, de todas las cosas que Dios, hermano, empezó a arreglar después de que hubo un juicio antes de verso 2. Ya eso hemos estudiado un poquito sobre eso. Pero la luz, hermano, tiene como objetivo, la luz es la primera que Dios envía para traer bendición. Y entonces, cuando habla Jesús de Juan el Bautista, en el capítulo 5 dice, verso 33, vosotros, dice, habéis enviado a preguntar a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. Acuérdese usted que Juan mismo dijo que él no era la luz verdadera, sino que la luz verdadera era nuestro Señor Jesucristo. Yo no quiero hablar de la luz, porque hablar de la luz es algo muy precioso que podíamos, hermanos, deleitarnos en la Escritura al hablar de la luz. Quiero hablar de las lámparas. Quiero hablar, hermano, de que Dios establece que los vasos, como en el caso de Juan, que es identificado lámpara de Dios, lámpara. Se establece, hermano, que usted sabe Jesús, que cuando Jesús se va, Él dijo, vosotros sois la luz del mundo, pero tenemos que entender que lo que está diciendo, que nosotros en verdad somos como humanos, somos lámparas que Dios ha dejado, lámparas en las cuales quiere depositar su luz y que la luz sea expandida y sea dada. Pero note usted lo siguiente, ¿quién es una lámpara de Dios? Bueno, una lámpara de Dios es toda aquella persona que es enviada y comisionada por el Señor. Es una lámpara. Pero cuando Jesús vino, que es el sol, la lámpara de lámparas, la luz de luces, hermano, Él preparó discípulos, preparó gente, hermano, para dejarlo con una comisión de iluminar. Cuando la luz se ausenta, déjeme decirle algo, cuando no hay luz de Dios, lo que va a haber es caos, desorden, infertilidad, improductividad. Cuando no hay luz de Dios, por eso podemos nosotros entender algo. Yo quiero que usted observe esto. Toda maldición o toda situación negativa que en el mundo se da, pensando en algunos países, en algunos lugares, hermano, en donde no es la luz de Dios la que alumbra, sino es otra luz, que no es luz, porque usted debe recordar que hay alguien que se disfraza como ángel de luz, que no es luz. Pero que, hermano, esa luz, en lugar de provocar bendición, porque note usted que dice la Escritura que cuando Juan ardía y alumbraba, había regocijo en la gente.
Pero hay lugares, hermano, donde la luz de Dios no alumbra. Y como consecuencia de no haber luz de Dios, porque no hay lámparas de Dios, entonces esos lugares no tienen regocijo, sino al contrario, usted los ve sumidos, por ejemplo, en pobreza terrible, en enfermedades tremendas, en dificultades. Estoy hablando de países, estoy hablando de lugares en donde, por ejemplo, hermano, la idolatría es la luz que ellos siguen, que no es luz. Donde la hechicería es la luz que ellos siguen, que no es luz de Dios. Y entonces Dios establece luz y la pone en lámparas. Y Juan, hermano, era una lámpara, pero fíjese usted que yo quiero llevarle a un punto muy hermoso. Dice que esa lámpara que era Juan ardía. Y cuando nosotros vemos las lámparas de Dios, debo decirle que el apóstol, ¿se acuerda usted de aquel pasaje tan hermoso que ya lo hemos comentado, pero he de traerlo a colación por la enseñanza? El apóstol Pablo, hermano, está enseñando y dice que pasa toda la noche enseñando. Y de repente dice la escritura, si usted quiere buscarlo en el libro de los Hechos conmigo, dice, hermano, que había un joven ahí llamado Eutico que estuvo oyendo toda la noche. Si alguien tiene el verso y el capítulo, porque ese no lo tengo yo en la memoria, pero Pablo, hermano, se detiene enseñando. Y dice la escritura que pasa toda la noche enseñando. Y les exhorta, les enseña. Vamos a ver, ¿dónde están los hermanos concordancias? 21, 27. Mire, dice, el primer día de la semana cuando estábamos reunidos para partir el pan, dice, Pablo les hablaba, pero oiga esto, pensando partir al día siguiente. Y prolongó su discurso, fíjese usted qué tremendo, hasta la medianoche. Estos fueron horas y horas de enseñanza, horas y horas de conocimiento. Ahora, fíjese usted cómo el Espíritu Santo dejó establecido por qué Pablo se extendió. No es simplemente porque Pablo hubiera querido extender su predicación. No es, hermano, porque le gustaba a Pablo ser kilométrico en la enseñanza, sino que la Biblia dice que al otro día iba a partir Pablo. Pero dice que ahí en ese lugar, verso 8, había, ¿qué? Muchas lámparas. Claro, usted y yo podemos, y por ejemplo, si alguien lo lee sin los ojos de Dios, va a decir, no, ahí está hablando del lugar. Ahí está hablando de que en el edificio donde estaban había muchas lámparas. Pero yo le pregunto, ¿será que el Espíritu Santo se iba a preocupar de decir, fíjense que el lugar era muy bonito? Si el mismo Pedro le dijo a Jesús, mira, Señor, qué piedras, qué decoraciones. Te digo que no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, es decir, el Señor no se preocupa de los edificios, donde estamos nosotros, sino que dejó una clave, fíjense, y dijo, Pablo se extendió mucho en la enseñanza, porque ahí habían muchas lámparas. Entonces, en otras palabras, habían, hermano, lámparas de Dios que tenían que ser, hermano, encendidas. Ahora, yo quiero que usted mire esto. Había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Pero fíjese que había uno que no era lámpara y que no aguantó toda la descarga del aceite, porque dice el versículo 9 que estaba sentado en la ventana, y la ventana, eso quiere decir que el Eutico estaba echándole un ojo para afuera y otro ojo para la enseñanza, ¿verdad? Por eso es que los que están en las ventanas son aquellos hermanos que no están metidos en el aposento, sino miran para afuera, y Dios dice, yo quiero que tú ardas, sí, pero afuera también está bonito, y yo quiero que tú estés aquí, y ven para afuera. Entonces dice que, y espero que no haya ningún eutico aquí que esté sentado en una ventana, porque dice, y como Pablo continuaba hablando, dice, Eutico fue cayendo en un profundo sueño. Yo quiero preguntarle algo, hermano, que para usted de conocimiento básico. Cuando nosotros comemos un alimento muy pesado, ¿no se da cuenta que nos da sueño? Por ejemplo, cuando usted come un plato de, digamos, un alimento pesado, pulpo, ¿verdad?
No, pues la carne asada todavía la aguantamos, hermano. Pero hay alimentos que son bien pesados, hermano, que usted lo come, y cuando usted lo come, ¿por qué? Porque la concentración de sangre es extrema para poder digerir todo ese montón de yonque que le metimos ahí al estómago. Entonces Eutico, fíjese, Eutico cuando empezó a sentir el alimento que Pablo estaba dando. Por eso esto me consuela a mí, fíjese, hermano. Porque a veces decimos, ¿por qué se duermen? Pero yo ya entendí por qué algunos se duermen. Fíjese que no es porque yo decía, Señor, si se me duermen es porque no hay unción, no, a veces es porque está demasiado pesado y no le atinan. Entonces cuando está muy pesado, hermano, y empieza a caer sueño en ellos, hermano, y se duerme. Así que si usted se duerme, ya sabe que usted todavía necesita crecer en su digestión espiritual. Entonces dice que como Pablo continuaba hablando, Eutico fue cayendo en un profundo sueño, hasta que vencido por el sueño, miren lo que le va a pasar a los que están viendo para afuera. Cayó, ¿de dónde? Ahora déjenme decirle, ¿en dónde estaban reunidas las lámparas? ¿De qué le habla el aposento alto? Mire, hermano, cuando uno ya mira, hermano, cuando uno ya, el Señor le abre la Biblia, dice, uno ya entiende, ¿verdad? Pues ellos estaban en el lugar santísimo. Ahí estaban reunidos, hermano. Y hay pan en el lugar santísimo demasiado fuerte, que debe ser compartido a las lámparas de Dios. Y entonces Pablo dijo, como mañana me voy y estas lámparas las veo meras apagadonas, les vamos a dar, porque yo le voy a enseñar después el proceso de cómo se hace arder una lámpara en Dios. Entonces dice la Biblia que Eutico, hermano, como Pablo continuaba hablando, dice que fue cayendo en un profundo sueño, hasta que vencido por el sueño, cayó desde el tercer piso. Por poco se sale del atrio, hermano. Cayó desde el lugar santísimo. ¡Pah! Y dice la Biblia que cayó y lo levantaron muerto. Pero Pablo bajó. Mire la misericordia ministerial, hermano. A veces hay que bajarse uno a nivel de los que están casi muertos, ¿verdad? A predicarles del Cristo que los ama, del Cristo que los quiere rescatar, del Cristo que los bendice, del Cristo que todavía les tolera. Entonces Pablo bajó y se tendió sobre él, y después de abrazarlo dijo, no os alarméis, porque está vivo. Y volviendo arriba, después de partir el pan y de comer, mire, yo pensé que ya se había acabado el mensaje. Sino que dice, hermano, ¿cuánto tiempo llevaba? Dice el primer día de la semana, cuando estaban reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando partir al día siguiente. Póngale que hubiera comenzado a las 6 de la tarde a hablarles. A medianoche, ¡pum! Euticazo. Cualquiera hubiera dicho, ahí se terminó el mensaje, la enseñanza. Ahí se hizo un desastre, hubo un muerto. Pero Pablo baja, se tiende sobre él, hermano. Dice, no está muerto, lo que pasa es que no resistió. Entonces, mire usted lo que dice ahí. Y volviendo arriba, ni siquiera llamaron a los paramédicos, hermano. Porque cuando es el proceso de encender lámparas, déjeme decirle algo. Cuando Dios quiere encender, no hay tiempo que perder. Y se lo voy a probar. Porque el tiempo de encender es uno, que hay que aprovecharlo y hay que aprovecharlo. Y yo creo, hermano, que aquí hay lámparas de Dios que tienen que ser encendidas y que empiecen a arder. Entonces, aunque ya algunas arden, pero también tenemos que arder más en el nombre del Señor. Y dice que cuando viendo arriba, después de partir el pan y de comer, conversó largamente con ellos hasta el amanecer. Entonces, esto nos habla que hay dos hermanos, dos periodos de trabajo en las lámparas. El primer periodo, que va a llegar hasta la medianoche, que va a ser donde los euticos caigan muertos. Y el segundo periodo, que es hasta el amanecer. Dice aquí la Biblia, yo no sé si mi Biblia está mal, pero si la suya está igual, están mal las dos. Entonces,
Porque dice, conversó largamente hasta el amanecer. Hasta el alba, dice esa versión. Y entonces, ¿qué dice? Se marchó. Y se llevaron vivo al muchacho y quedaron grandemente consolados. Bueno, vamos a ir a un punto muy importante. Yo quiero que usted me acompañe al libro Primera de Samuel. Y en el libro Primera de Samuel vamos a encontrar algo muy, muy especial. Lámpara era Juan, que ardía y alumbraba. Y dice la Biblia que esa lámpara, y oiga bien, hermano, cada vez que una lámpara arde y alumbra, va a haber regocijo. Por eso, acuérdese usted, hermano, de aquel pasaje tan hermoso de David. ¿Se acuerda usted que un día David salió a pelear y dice que un gigante lo quería matar? Y ya por poco mataba a David. Y entonces fueron a auxiliar a David, hermano. Y le dijeron, nunca más sales a la batalla. Porque no sea que apagues, ¿qué? La lámpara de Dios en Israel. Entonces le dijo, nosotros ya entendimos que tú eres la lámpara y hay que cuidarla, porque si la lámpara se apaga, se acabó el regocijo del tabernáculo. Mire qué tremendo es esto, ¿no? Entonces le dijeron, no sales más porque ese gigante por poco te mata. Y hermano, y si algunos cuidaban a David, era el pueblo de David. Fíjese que un día, hermano, dice David que, ay, ¿quién me diera de tomar agua del pozo que está en medio del campamento de los filisteos? Y se levantan dos y dice, ya estuvo, vamos a traerlo. Y se meten entre el campamento de los filisteos, hermano, traen el agua y se la traen a David. Y cuando David dice, la sacaron de en medio de los enemigos, sí, de ahí, tómatela. Dicen, no, esta es agua para Dios, y la derrama en tierra. Porque es la vida de ellos. Hermano, lo que le quiero decir es que ellos identificaban que la lámpara de ese tiempo era David. Jesús identificó que la lámpara que llegó a Israel primero, ¿quién era? Juan el Bautista. Bueno, a la luz de ese pensamiento, miremos quién era la lámpara en Israel en los tiempos de Samuel. Capítulo 3 del libro de Samuel. ¿Ya lo tiene? Y va a ver usted un dato muy precioso. Dice que el joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. Estamos en el verso primero, ¿verdad? La palabra del Señor escaseaba en aquellos días. Las visiones no eran frecuentes. Y aconteció un día, estando Elí acostado en su aposento. Oiga, sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien. Cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado. ¿De quién está hablando? ¿De Samuel? A ver, repitámoslo. El joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. La palabra del Señor, mire los aspectos. La palabra escasa. ¿Con Z o con S? Bueno, escasa. Si está mal escrito, usted lo corrige. Dice, las visiones no eran frecuentes. Ahí dice claramente, en aquellos días la palabra escaseaba, las visiones no eran frecuentes. Y aconteció que estando un día Elí acostado en su aposento. Mire, ¿por qué el Espíritu Santo nos habla de Elí? Porque dice, los ojos de Elí. Mire, los ojos de Elí habían comenzado a oscurecerse. Uy, hermano, para mí esto es fenomenal. Para mí esto es fantástico. ¿Sabe por qué? Porque dice que sus ojos se habían comenzado a oscurecer. Ojos oscurecidos. Y dice, y como los ojos se habían comenzado, no podía ver bien. Y entonces Dios ve su lámpara. Oiga eso. Y cuando ve que su lámpara está en esa condición, dice, antes que se me apague mi lámpara, voy a encender otra lámpara. Yo no sé si usted da gloria a Dios por eso. Pero no dice el verso 3, cuando la lámpara del candelero, no dice que era lámpara del candelero, sino dice que era lámpara de quién.
De Dios. Juan el Bautista era lámpara de quién. ¿Acaso no dijo Juan? El que me envió a predicar dijo, sobre quien viera descender el Espíritu Santo, ese es. ¿Lámpara de quién era Juan? De Dios. Entonces aquí dice, cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado. Entonces, ¿de quién está hablando? De Elí. Elí era la lámpara de Dios. Pero mire, hermano, qué triste. Esa lámpara no ardía, sino que esa lámpara empezó a bajar en su nivel, en su nivel, en su nivel. Y dice que cuando la lámpara, si la lámpara no arde, se llena de hollín, ¿verdad que sí? Se apaga, entonces la palabra escasea. Y yo no sé por qué le estoy enseñando esto, porque fíjese que sobre esto enseñé en el retiro de pastores. Y yo le pregunté al Señor hoy, Señor, ¿de qué predico? Y Él me dijo, de esto. Y el pan que le estoy trayendo no es pan para el pueblo, hermano. Y por eso me sorprendió la profecía, era bandeja de plata. Usted aprenda a comer pan de nobles. Y cómelo con etiqueta, disfrútelo, deleítelo. Hermano, los plebeyos comen así, los nobles comen despacio. Disfrute. Entonces la palabra disfrute, dice que la palabra escaseaba, las visiones se habían ausentado y los ojos de la lámpara se estaban oscureciendo. Entonces Dios ve que su lámpara se está apagando. Y antes, verso 3, ahora sí entendemos el verso 3. Cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado, porque jamás Dios deja en oscuridad a nadie. ¿Verdad? Mire cómo es Dios de misericordioso, hermano. Podrá decir alguien, por eso yo creo, hermano, yo soy ministro del Señor, lo sé, pero yo creo que no hay ningún ministro indispensable en la obra del Señor. Eso sí, unos que ardan o ardes, porque si te apagas, antes que te apagues, levanta otro. Por eso es que este es asunto de retener lo que tenemos, porque atrás el Señor dice, no, yo te enciendo a ti, pero si tú te apagas, ahí tengo 7,000 detrás de ti que los puedo encender. Y a mí se me hace que ustedes están detrás de eso, hermano, pero no me va a apagar. Yo voy a arder en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque no me creo que Elías no sabía lo que quería Eliseo. ¿Ah? No, Elías, ¿se acuerda de Elías? ¿Se acuerdan que decía Elías, quédate aquí? Decía, no te dejaré, yo voy a ir contigo. Dice, me mandó a Jericó, pues yo voy contigo. Me mandó a Betel, me mandó a Jordán, pues yo voy contigo. Entonces le digo, a ver, sé sincero, ¿qué quieres de mí? Entonces le digo, mira, le digo, ya que me pides sinceridad, una doble porción. Elías le pudo haber dicho, óyame, discípulo interesado ¿verdad? Yo creí que estabas conmigo porque me amabas. Amo más lo que tienes de Dios, le dijo. No sé por qué tengo la impresión de que algunos están por lo que tienen uno de Dios, ¿verdad? Pero está bueno. Por eso si usted es lámpara de Dios, miren, no se apague, porque si Dios le ha dado un don, hermano, y usted lo hace arder, sepa que si usted lo apaga, levanta otro. O sea que Dios no se complica la vida, hermano. Dios dice, te quiero usar a ti, pero si tú no quieres, ¿quién quiere? Y hay 7,000 que levantaron la mano detrás de la lámpara. Cuando la lámpara de Dios, verso 3, aún no se había apagado, y Samuel estaba acostado en el templo del Señor donde estaba el arca de Dios. Mire dónde estaba Samuel. Quería ser lámpara, pero no era lámpara todavía. El Señor llamó a Samuel y él respondió, aquí estoy. Bien. ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasa cuando una lámpara se apaga? Que la palabra escasea, que las visiones no son frecuentes y los ojos se oscurecen. Ahora, yo le voy a decir algo tremendo, hermano. Tremendo. Vaya conmigo, por favor, al libro de 1 Timoteo. No sé por qué le estoy diciendo esto, pero espero que usted lo disfrute. 1 Timoteo. Usted ve a Pablo hablándole a Timoteo en el capítulo 4, versículo 15. Le dice Pablo a Timoteo, acuérdense que Timoteo es lámpara, reflexiona sobre estas cosas,
Dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. ¿A qué cosas? Mire, hermano amado, a veces, perdónenme lo que voy a decir, pero si nosotros entendemos que somos lámparas, ahorita voy a hablar como ministro, como pastor, si entendemos que somos lámparas, tenemos que dedicarnos a que la luz esté encendida, a que esté ardiendo. Ahora, ¿cómo se hace? Fíjese que Pablo le dice a Timoteo, entre tanto que llego, ocúpate de la lectura. Por eso hay pueblo de Dios que debe comprender esto. Dice, el pastor solo leyendo se pasa. En lugar de trabajar, hacer algo. Hermano, pero ¿cómo se enciende el fuego? ¿Acaso no dijeron los apóstoles a aquellos discípulos? No es conveniente que nosotros dejemos la oración y la palabra por ir a atender las necesidades de la gente. A veces, perdóneme hermano, no es agraviar a nadie, pero hay gente que se ofende y dice, yo estaba enfermo y en lugar de venir el pastor me mandó alguien. Pero ¿qué es más importante? ¿Atender una enfermedad o hacer que la lámpara esté ardiendo? Si nosotros entendemos eso, decimos, no, la lámpara mejor si arde. Si la lámpara no arde con tiempo, entonces hay que caerle encima y decirle, ¿qué pasa, hermano? ¿Qué pasa que la palabra escasea? ¿Qué pasa que ya no hay visiones? ¿Qué pasa que los ojos están oscurecidos? Pero oiga bien esto. Entonces le dice Pablo a Timoteo, mira Timoteo, ocúpate de visitar las ovejas, así le dijo. Ocúpate de ver dónde andan los diáconos. Ocúpate de controlar bien que el templo quede limpio, que las luces apagadas, que no tiren el agua, que no... no le dijo eso. Le dijo, ocúpate en la lectura. Verso 13. Pero no dice en la lectura de la Newsweek, ¿verdad? O de la mecánica popular o de las elecciones. Ocúpate de la lectura de las escrituras, de la exhortación y de la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de profecía con la imposición de manos del presbiterio. Reflexiona, le dice, sobre estas cosas, dedícate a ellas. Mire, hermano, qué tremendo. O sea que usted, si algún día me ve por ahí, hermano, tirado en un árbol, por ahí leyendo, ay, qué vida más suave. No es suave, hermano. Es que tengo que hacer arder la lámpara, porque si no, le voy a decir lo que va a pasar si la lámpara no arde. Si la lámpara no arde y los ojos de la lámpara se oscurecen, se pierde la lámpara y pierde al pueblo. ¿Y usted no se quiere perder, o sí? Ahí levante la mano los que se quieren perder. Porque si quieren, apagamos la lámpara. Pero fíjate que dice, reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas, para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Y entonces le dice verso 16, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, persevera en estas cosas, porque haciendo esto, ¿qué dice? Lea su Biblia. ¿A quién le van a salvar? Te salvarás a ti mismo. Bueno, y si se apaga la luz, se pierde el mismo, ¿y a quién es más? Mire qué tremendo es esto, hermano. Por eso, mire, yo no debía de predicar esto, pero usted debía de estimar las lámparas y decirle, lámpara, por favor no se ocupe de, solo arda. No importa que jamás llegue, pero arda, por favor, arda. Porque yo quiero salvarme y que salve a todo el pueblo. Hermano, ¿entendemos esto? Fíjese que este es pan de nobles, hermanos, y esto es para los pastores. Lámpara que ardía y alumbraba y traía regocijo. Pero si la lámpara se apaga, por eso le decía Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, porque haciendo eso, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Qué tremenda, ¿verdad? Bueno, entonces, las lámparas de Dios deben arder. Vamos a ver, a ir un poquito más profundo en esto. Yo quiero que usted me acompañe, por favor, al libro de Lucas. Yo no sé cuántos dicen gloria a Dios. Libro de Lucas, capítulo 24. Y vamos a encontrar una verdad ahí, hermano, porque yo sé que Dios tiene lámparas en este lugar. Yo sé que Dios tiene, hermano, gente que la ha escogido para hacer lámparas. Y posiblemente, hermano, si esto le da sueño, siéntase con la confianza de dormir eutico. Porque sí, hermano, Eutico estaba metido con las lámparas, hermano.
Ese butico me imagino que era de aquellos muchachos que hermano yo quiero estar, que hermano yo quiero estar. Y entonces le dijeron, va, pues está bien. Y se sentó en la ventana, hermano. Pero estando en la ventana, no asimiló. Se lo durmió la palabra. Por eso que Pablo dice cuando llegaba a los Corintios, decía, yo quise hablaros como espirituales, pero cuando vi todos estaban sentados en la ventana, con pleitos, rencillas, rencores, disputando de ministerios. Y entonces les dijo, me tuve que guardar mi alimento sólido y tuve que sacar la leche y echarle agua porque pura no la aguanta, ¿verdad? Y entonces empezó a darle y usted sabe, hermano, qué cosa curiosa. Cuando uno llega, fíjese, hermano, que cuando uno llega a algún lugar donde solo hay niños y uno les llega a hablar algo de un poquito más adentro, se duermen, hermano, se duermen. Y uno dice, pero ¿por qué se duermen, Señor? Pero es que cuando mis niños están pequeños y yo les pongo comidas, hermano, y les pongo ahí langosta, y les pongo camarones fritos, y les pongo carne asada con chirmol y chiles serranos, ¿verdad? Que ya les está dando hambre, y les pongo todo eso, hermano. Pero también les pongo ice cream y nachos. ¿Qué cree usted que agarran ellos? Ahí están, hermano, nachos con ice cream, y va a dar nachos con ice cream, hermano. Y todo lo demás lo dejan. Por eso a veces tenemos que saber poner la mesa. ¿Sabe por qué lo digo con confianza? Porque se acuerda la profecía que dijo que venía hoy con bandejas de plata. O sea que hoy es con confianza. Yo sé que usted está asimilando esto. Entonces, en Lucas capítulo 24, Jesús, hermano, Jesús se iba a ir. Jesús, hermano, no iba a estar. Jesús sabía que él era la luz del mundo, pero sabía que tenía que dejar el mundo en breve. Y entonces se preocupó de preparar lámparas, de preparar, hermano, personas que pudieran recibir la luz del Señor y ser luz. Fíjese usted que cuando la Biblia dice tierra de Zabulón y Neftalí vio gran luz, está hablando del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces él se ocupa de lámparas. Bueno, déjeme decirle algo antes de entrar en esto. ¿Se acuerda usted que la parábola de las 10 vírgenes? ¿Se acuerda usted que había un problema no en las vírgenes, sino en las lámparas? Eso quiere decir que hay muchas lámparas que por falta de aceite van a perder sus congregaciones. Oye, hermano, esto es pesado, hermano. Dice que agarraron sus lámparas y no tenían aceite las lámparas. ¿Saben por qué no tenían aceite? Porque pastor que lleve a la market, pastor que necesito que me lleve al banco, pastor que mi hijo se compuso, pastor que vaya. ¿Y a qué hora se llenaba de aceite la lámpara? Pastor que son las 3 de la mañana que mire, tengo un familiar en Tijuana, por favor, ahí está el pobre pastor, hermano. ¡Tonto! Y entonces como no sabía cómo arder la lámpara, porque hay gente, hermano, perdónenme el agravio, pastores que van a oír esto, porque hay pastores que lo oyen. Pero hay pastores que no saben lo que tienen que hacer en la obra del Señor. Y a veces me dicen, no, yo sí soy un pastor de tiempo completo porque yo voy aquí, yo voy allá, yo llevo ropa, llevo comida, yo voy a atender a los enfermos, yo voy a sepultar a los muertos. Hermano, yo no hago nada de eso. Porque yo he entendido que yo debo arder. Eso es más importante. Es más importante la luz que arde, que alumbra y que trae regocijo que ir a enterrar muertos, hermano. O que ir a ver nacimientos. Todos los días nace gente, hermano. Y todos los días se muere gente. Y todos los días entran mojados y todos los días los sacan también, hermano. No nos llamó Dios a eso, hermano, sino a arder como lámparas de Dios. Que estar en gloria a Dios esta tarde, hermano. Bueno, entonces ya he entendido de esto. Las vírgenes tenían problemas en sus lámparas. ¿Se acuerda de eso? ¿O quiere que lo leamos? ¿Quiere que lo leamos? Bien. Vamos a ir a la parábola de las 10 vírgenes. Y usted va a encontrar en la parábola de las 10 vírgenes, y ayúdenme otra vez, hermanos, enciclopedias de Dios. Porque usted va a ver ahí que las vírgenes estaban, dice la escritura, que estaban vírgenes, o sea que estaban puras, pues. Eran realmente, hermano, congregaciones, si usted me permite, que estaban bajo la fidelidad del Señor, bajo la... ¿Dónde? Mateo 5, ya ven. 25, sí, hermano, 25. Mira lo que dice.
El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Y 5 de ellas eran insensatas, no sabían cuidar sus lámparas. Qué tremendo, hermano. Mire, perdóneme lo que voy a decir, pero hay congregaciones insensatas que no saben cuidar sus lámparas. Yo creo que Dios me bendeció a mí con una congregación prudente. ¿Sabe por qué? Porque dice que tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Y dice la escritura, pero las prudentes tomaron aceite en frascos junto con sus lámparas. ¿Sabe qué dijeron? No, dijeron, aquí la cosa es de orar por nuestro pastor. Por eso es que Pablo decía, orad por mí para que me sea dada palabra. Hermano, si este trabajo no crea que es solo de uno. Dios pone a la gente y dice, y yo sé que Dios ha puesto gente a orar por mí. Y sé que han dicho, Señor, mira, si el hermano se le acaba el aceite, aquí le llevo yo un buen jarrón de aceite, Señor. Pero la cosa es que no se quede sin aceite de la lámpara. Entonces dice que las prudentes tomaron aceites en frascos junto con sus lámparas. Hermano, me permite ser muy directo y muy abusivo. Me permite, perdónenme. Pero yo creo que hay congregaciones que en lugar de ayudar de rodillas a la lámpara que está alumbrando, hermano, lo que hacen es dañar con lo que dicen de la lámpara. Atacan, hermano, atacan a sus líderes, atacan a las lámparas, atacan al que está iluminando. Y después quieren, hermano, que la lámpara arda. Después que le han echado agua y por todos lados, hermano. Que usted sabe. Y entonces dice la Biblia que esas son congregaciones insensatas. ¡Ah, qué tremendo, hermano! Pero hay congregaciones prudentes que toman aceite. Oiga bien esto, dice, las prudentes tomaron aceite en frascos junto con sus lámparas, y al tardarse el esposo a todas les dio sueño y se durmieron. Pero a medianoche se dio el clamor, he aquí el novio salía a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Mire, hermano. Y las insensatas le dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite. Pero porque nuestras lámparas, ¿qué pasa? Se apagan. Pero las prudentes respondieron, no sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras. Mejor vayan con los que venden y compren a ver si consiguen aceite. Qué tremendo, hermano. Por eso es que cuando en Mateo, en Hechos, y quiero terminar ya con esta para entrar en el encendido de las lámparas. En Hechos capítulo 6, usted encuentra que ahí tenían lámparas, hermano. La iglesia de Jerusalén tenía lámparas tremendas. Y entonces de repente hubo un problema entre las viudas. Y las viudas se quejaron, usted sabe, capítulo 6, y ya había problemas entre la gente, hermano. Habían dificultades entre la gente. Y entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos. Y yo quiero parafrasear esto. Y les dijeron, nosotros somos lámparas, pero no conviene que nos descuidemos como lámparas para ir a ser administradores. ¿Amén? ¿Lo nota? Dice, no es conveniente que descuidemos la palabra de Dios para servir las mesas. Ahora, hermano, yo le llamo a usted a un entendimiento. ¿Es importante esto? ¿Es importante que la lámpara arda? ¿Es importante que alumbre? ¿Por qué pasa si la lámpara se apaga? Dice que se pierde la lámpara y pierde a los que la oyen. Y ahí estamos todos involucrados. Entonces, fíjese usted, vamos a ir ahora sí a Lucas 24. Jesús sabía que se iba a ir. Y entonces, hermano, cuando Jesús sabía que se iba a ir, Él prepara un equipo y prepara lámparas, hermano. Y lo único que falta de las lámparas es encenderlas. Pero acuérdese usted que cuando Jesús muere, Lucas 24, cuando Jesús muere y aquellos discípulos ven a Jesús crucificado, usted sabe que todos se esparcieron. Todos se desanimaron, todos, hermano, unos para un lado, otros para otro lado, se fueron. Pero dice la Biblia, y yo quiero que usted vea que 2 de ellos, que eran lámparas, se fueron para Emaús. Y Emaús quiere decir a fuentes tibias. Fíjese,
Estos dos que eran lámparas, verso 13. Entonces vamos a ver. En aquel mismo día, dice, dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús. Ya estaban bajando hacia las cosas mínimas, fuentes tibias, que estaba a 11 kilómetros de Jerusalén. Y conversaban entre sí acerca de estas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, mire, cuando se baja la tibieza, empiezan las discusiones, hermano. Por eso usted va a encontrar, hermano, lámparas que discuten es porque van hacia las fuentes tibias. Porque cuando las lámparas arden, hermano, el testimonio del Espíritu está. Dice Pablo, si otra cosa, si esto no entendéis, el Espíritu os lo revelará. Decía, Pablo confiaba en el ardor del Espíritu Santo. Ahora, estos iban hacia fuentes tibias, pero eran dos lámparas de Dios. Que ni siquiera se dice su nombre, hermano. Solamente un tal Cleofas, hermano. Pero dice que van hacia Emaús y mientras van de camino, verso 15, van conversando y discutiendo. Y entonces Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero mire, hermano, mire el verso 16. Los ojos estaban velados para que no le reconocieran. ¿Asocia esto con Elí? ¿Acaso los ojos de Elí no estaban obscurecidos? Entonces ellos estaban, la luz, la lámpara estaba apagando. La lámpara de ellos, hermano, ya no iban hacia, fíjense que ya iban a fuentes tibias, en otras palabras, ya estaban tibios. Ya no estaban en el ardor de Dios, sino ya estaban tibios. Y déjeme decirle que la gente que va a Emaús, si Dios no la auxilia, cae otra vez a las aguas frías. Porque esto es un proceso, hermano, el proceso es así, se sube y después. Y si usted no siente que ya va su luz a media agua, tibia. Por eso, hermano, ten cuidado cuando tú no sientas el fuego del Espíritu Santo. Porque uno a veces no percibe cómo va bajando. Cuando uno siente es porque ya anda por Emaús, hermano. Ya no tiene aquel ardor de antes, aquella decisión de buscar, aquella decisión de leer la palabra. Ya no, como que ya nos vamos bajando y bajando. Y de pronto Jesús ve que ellos dos van. Y entonces se les aparece Jesús, verso 16, y miren conmigo el proceso del encendido. Jesús dice que camina con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Los tibios, hermanos, no van a reconocer al Señor. Los tibios, y yo lo digo con confianza porque sé que aquí no hay tibios. Los tibios, hermanos, se mueve el Espíritu Santo, y el Espíritu pasa delante de ellos. Y el fuego de Dios. Yo no sé por qué llora tanto esta mujer. ¿Ah? Yo no sé por qué tanto que lágrimas, que se postra, que otra vez ahí postra. El tibio no reconoce. Pero el que está encendido en Dios, hermano, apenas se acerca a la presencia, ¡pah!, la capta. A veces es triste cuando uno ve, hermano, en algunos lugares nos ha tocado ir y uno ve, hermano, que se siente algo tan lindo del Señor y la gente. Y uno dice, ¿pero por qué? Están tibios. Están casi muertos, hermano. Están tibios. Pero cuando hay fuego de Dios, entonces, fíjese, pues, Jesús va a estas dos lámparas que van camino de Emaús. Y entonces los ve que van discutiendo, que van acalorados, hermano, van desanimados. Y entonces les pregunta en el verso 17 y les dice, ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblante, ¿qué? ¿Qué tal, pastor? Ay, hermano. ¿Qué tal, hermano? Ay, hermano. ¿Cómo le va, hermano? Ay, hermano, pues, si usted tuviera los clavos que yo tengo, hermano. ¿Es carpintero usted, hermano? No, hermano, los problemas que tengo. Si yo te pregunto esta mañana, ¿cómo estás? Mire, ¿no se ha fijado usted que hay veces que venimos tristes, hermano, a la congregación? Pero ¿no se ha fijado que cuando arde la lámpara y alumbra, pegan al rey? Se acabó la guerra. Por eso es que dijo Jesús, heriré al pastor y serán dispersas las ovejas. Por eso, hermano, yo le digo, no estoy quejándome ni ministrándome, gracias a Dios, no, hermano. Pero le quiero decir algo.
a veces dice, ay hermano, yo tengo problemas peor que los suyos. No es cierto. Usted no ha sentido los ataques que siente uno como líder. Porque a usted dice, no, a él no lo ataquen. Peguémosle al que está arriba. Tumbemos al de arriba y se acabó la iglesia. Hermano. Por eso el que quiera el ministerio yo se lo doy. Hermanos, es tremendo el ataque. Es fulminante, hermano. Se dejan venir unas oleadas de ataque satánico, hermano. Que uno siente que ya no, hermano. Que uno siente que ya no. Y luego, aparte de eso, hermano, bueno, mejor no digo. Mejor vamos a ver más, hermano. Entonces, van estos dos desanimados, tristes, desconsolados, rumbo a las fuentes tibias. Y entonces dice que se detienen tristes y respondiendo versos 18, uno de ellos llamado Cleofas le dijo, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces Jesús les dijo, mire hermano, ¿cómo es el Señor? ¿Qué cosas? Ay hermano. Y ellos le dijeron, las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta. Mire cómo lo bajaron de rango, hermano. Primero a su Señor. No, ahora es un profeta. Hay como aquellos que dicen, no, es mi pastor. Después dicen, no, cuando se van, dicen, no, es siervo de Dios. Pues ya no es tu pastor. Y cuando están más lejos, dicen, no, ese hombre saber si será de Dios. Pero primero era su pastor. Bueno, van a fuentes tibias. Ya sé dónde van a quedar. Entonces, ¿no es usted lo que dice? Que era un profeta. Versículo 18. Poderoso, 19, perdón, en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros, oiga lo que dice, esperábamos. Mire las lámparas, hermano. Si las lámparas están así tristes, con discusiones y desanimados, ¿cómo estará el pueblo? Si el líder dice, ay hermano, pues quién sabe si Dios nos pueda librar, hermanos. Yo no sé qué hacen a veces las orejas escuchando eso, hermano, pero bueno, Dios tenga misericordia de ellos. Entonces dice, eso quedó grabado, hermano. Entonces dice, nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Verso 22. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Y ahora, y por eso nosotros, estoy parafraseando, y por eso nosotros, mira, distinguido extranjero, nos vamos mejor a las fuentes tibias. Porque así como dijo Santo Tomás, vedamos, le dijo otro, hasta no ver, no creer, y era el Señor el que con ellos. Ahora mire, el Señor encuentra esas lámparas desanimadas, tristes, rumbo a la tibieza, pero ahora las va a encender. Y mire el proceso, cómo las enciende. Entonces Jesús lo primero que les dijo, y me gusta mucho la versión del oso, que es una bibliota así grandota, que dice, locos, les dijo, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Fíjese que el verso 25 en su Biblia no dice locos, dice insensatos, pero la Biblia del oso dice que les dijo locos. Bueno, ¿y por qué nos insulta este visitante? Pero dice la Biblia que les dijo, ¿acaso no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Pero oiga esto, ¿qué sigue diciendo? Y comenzando, mire mal, y comenzando desde Moisés. ¿Dónde comenzó a escribir Moisés? Génesis 1:1 dice, y comenzando por Moisés y continuando con ¿quiénes? Con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Hermano,
Mire, ¿dónde termina Malaquías? Por favor, vea conmigo, ¿dónde termina Malaquías? Malaquías capítulo 4, versículo 6. Malaquías 4, 6. Les predicó todo el Antiguo Testamento, hermano. Les digo, ustedes son lámparas, pero están desanimados, tristes, decepcionados. Bien, los voy a empezar a encender. Así que abran su Biblia. Génesis capítulo 1, verso 1. Ay, hermano. Pero eso ya lo sé. No que ya lo sepa. Te voy a encender. Y les comienza desde Génesis 1:1. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Ay, ya no aguanto, sigámosle. Samuel, Reyes, Crónicas, hermanos, Salmos. Cuando iban por Ageo, Zacarías y Malaquías, y aquellos ya iban trabados, hermano. Por eso no te apagues, porque te vamos a agarrar a fuego cerrado. Pum, 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 pum. Te vamos a sentar desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Desde Génesis, ya no a Malaquías, sino hasta Apocalipsis, capítulo 22, 23. ¿Cómo se enciende una lámpara? Metiéndole el fuego de la palabra desde el principio. Ahora, mira lo que dice. ¿Qué pasó cuando ellos empezaron a oír todo lo que decía? Dice la escritura, hermano, verso 32. Y se dijeron el uno al otro. ¿Qué empezó a pasar en el corazón de ellos? Empezó a arder. Empezó a arder. Empezó a arder. Por eso es que Pablo se quedó toda la noche, porque dijo, no, estos hay que hacerlos arder hasta que la lámpara esté en toda su fuerza. Que no se queden a media luz, sino que hay que meterles. Y dice que cuando Jesús comenzó a escribirle, a decirles las escrituras, verso 32 dice, no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras. ¿Sabe qué le dijo uno al otro? ¿Te fijaste que nos dijo locos? Sí, me fijé. Pero ¿verdad qué rico se sintió, verdad? ¿Te fijaste que nos regañó? Sí, pero qué rico. No, ¿qué sentiste en tu corazón? Y le decían nosotros, yo sentí un fuego. Cuando comenzó en Génesis, sentí un fuego. Cuando llegó a Malaquías, lea lo que pasó. Dice que comenzando desde Moisés hasta los profetas, les explicó todo lo referente a él. Verso 28. Y se acercaron a la aldea donde iban, y Jesús hizo como que iba más lejos. Bueno, les digo, como ustedes quieren ir a la tibieza, sigan tibios, pues ahí nos vemos. ¡No! ¿Cómo que a la tibieza? Quédate con nosotros. Mire, hermano, le voy a decir algo. Lo primero es abrir la escritura. ¿Qué es lo que hace la palabra abierta? Hace arder el corazón. Y cuando el corazón está ardiendo, se ruega por la presencia. A la gente que no le importa la presencia del Señor, es porque su corazón está apagado. Ahora, si yo te pregunto, ¿a quiénes nos interesa la presencia del Señor, hermano? Es porque tu corazón está encendido. ¿Por qué? Porque dice que Jesús hizo como que iba más lejos. Léalo conmigo. Y ellos, verso 29, le instaron y le dijeron, quédate con nosotros. ¿Cómo te vas a ir? Quédate. ¿Lo obligaron, dice la versión? Lo obligaron, lo agarraron, hermano. No, ¿cómo te vas a ir? Quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Oh, hermano. Ahora vamos a decir algo, hermano. Vamos a ver el proceso del encendido. ¿Qué es lo que Dios nos ofrece en el proceso del encendido de nuestra vida? Porque somos lámparas de Dios, hermanos. Somos gente que vamos a dar luz del Señor. Lo primero que Dios te dice es, lo primero que te voy a llenar es de palabra que te haga arder el corazón. ¿Sabe cuál es el mejor mensaje que podemos dar? El que nos hace arder el corazón, hermano. No el mensaje que llevamos aquí, no, el que me hace arder el corazón. Es lo que me hincha el corazón, hermano. Es lo que yo tengo ganas hasta de decírselo a cualquiera. Y Dios me dice, no, tampoco a cualquiera. No echéis vuestras perlas, usted sabe, ¿verdad? Pero dice, lo primero que Dios va a hacer para encenderte es hacer arder tu corazón. Lo segundo, te va a otorgar su presencia.
Ah, hermano. Y aquí ya vamos otra vez bien, hermano. Ya la presencia del Señor la siento. Hay gente que me dice, hermano, mire, ¿cómo hago para sentir otra vez la presencia del Señor? Bueno, lo primero que tienes que hacer es que tu corazón se arda. ¿Cómo abre tu corazón a la palabra de Dios? Deja que la palabra entre. Deja que la palabra asimila, deja que abre, bota tus conceptos, bota tus deducciones, deja que la palabra entre y te haga arder. Y luego dice que entonces le dijeron, quédate con nosotros. Y él entró a quedarse con ellos. Pero fíjese, y sucedió que al sentarse a la mesa, lo tercero que te va a ofrecer es comunión de la mesa. Dijo, vamos a sentarnos a la mesa. Y oiga, hermano, ¿qué pasó en la mesa? Tomó el pan, lo bendijo y partiéndolo les dio. Pero ¿qué pasó en la mesa? Que cuando le dio el pan, oiga, hermano, sus ojos fueron abiertos. ¿Y qué pasó cuando sus ojos fueron abiertos? Le reconocieron. Y cuando le reconocieron, hermano, ¡pah! Le dijo uno al otro, pero qué bruto vos, le digo. ¿No te diste cuenta quién era el que venía con nosotros? Vos sí que de una vez, le digo, por estar discutiendo conmigo, mira, nos perdimos todo un camino con el Señor. Mira lo que dice ahí. Y se dijeron el uno al otro, no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras. Y óigame, hermano amado, mire lo que pasó, levantándose en esa misma hora. Hermano, ¿cómo cree que regresaron a Jerusalén? Oh, hermano, esos iban que ni los caballos les ganaban, hermano. Era una carrera terrible para Jerusalén. Regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11. Por eso les digo que hay lámparas. Estos no eran de los 11. Y a los que estaban con ellos, que decían, es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo le habían reconocido en el partimiento o en el partir del pan. Hermano, nosotros somos lámparas de Dios, pero tenemos que arder. ¿Qué es lo que va a hacer arder tu corazón? ¿Cuánto tiempo lees la palabra? Mire, hermano, ¿dónde están todos los demás que vienen a la iglesia? Puede ser que ellos no quieran arder. ¿Cuánto ocupas en escuchar la palabra de Dios? Porque déjenme decirle algo. Puede ser que cuando se encienden las lámparas, los discursos son... Por eso es que Pablo se tardó toda la noche y todo el amanecer. Hay gente, hermano, que cuando uno está predicando, ve el reloj. Mucho tiempo. Ya van 40 minutos. Ay, hermano. Imagínense que a Pablo le hubieran dicho, mucho tiempo, Pablo, que te vaya bien. Pero hay que encender la lámpara de Dios. Hermano, ¿cómo hago para que mi lámpara se encienda? ¿Dónde está la clave, hermano? Por eso es que le dijo Pablo a Timoteo, ocúpate en la lectura. Ocúpate en la lectura. Ya le conté lo que pasó con mi primera Biblia, ¿verdad? Se lo voy a recordar. Yo leí la Biblia, hermano, me la leí pareja, hermano, de todo. Y ponía, me recuerdo que el color rojo era para textos de poder. El color amarillo era para promesas. El color azul era para hablar del cielo. El color morado era cuando hablaba del diablo que caía mal, hermano. Yo toda mi Biblia, yo la sabía. Fíjese, hermano, que tan es así que me recuerdo que Proverbios 16:20 lo tenía de color anaranjado porque me gustaba. Porque ahí dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de la planta de vuestros pies. Dije, no, este hay que poner un color pero chillante, que yo lo mire, que me goce. Y le puse un anaranjado chillante, hermano. Y cada vez que pasaba y miraba el anaranjado decía, un día te voy a tener abajo, hermano. Pero ¿qué pasaba? Que cuando yo iba a leer la Biblia,
Yo miraba los colores y decía, este lo leí, ya 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 lo leí. Hubo un tiempo en donde ya no tenía que leer. Entonces puse mi Biblia a un lado en un retiro de la iglesia. Y le dije a un hermano, préstame su guitarra, hermano. Y empecé a tocar la guitarra. Y aquí está su guitarra, hermano. Y cuando busco mi Biblia, se la robaron. Yo era diácono, me fui al altoparlante, hermanos. En una Biblia de un hermano diácono se perdió. Si usted la encontró, por favor, devolverla. Ninguno la devolvió. Ninguno. Insistí, hermano, insistí. Preguntábamos de toda la gente. Nadie la devolvió. Ahora yo sé quién se la llevó. Dios dijo que se pierde esa Biblia porque este ya no quiere leer. Entonces, hermano, yo lloré esa noche. Le dije, Señor, mi Biblia, tú sabes cuánto la quería. Mi Biblia de mi conversión, Señor. Yo sabía dónde estaban los textos. Yo sabía dónde estaba tal cosa, Señor. Mira, sin ella no puedo predicar. Entonces me dijo, bueno, cómprate otra y comienza a leer. Mire, hermano, si Dios no me pierde mi Biblia, yo no hubiera sido enriquecido en leer. Desde esa vez, hermano, ya no pongo colores. Ya para mí no hay pasaje bueno ni pasaje malo. Yo digo, y yo esto ya lo leí, pero aquí tienes algo y vuelvo a leer. ¿Por qué? Porque eso me hace arder. Yo no digo que sea mal que usted la subraye y la pinte, está bien, pero no la deje de leer. Cuando vea algo subrayado, no diga, no, léalo otra vez, léalo. Algo tú tienes aquí, Señor, algo hay que tú quieras decirme, el pan de hoy, la revelación de hoy. Entonces, Juan era la lámpara que ardía. Bueno, los hermanos de la iglesia de Inglewood son cristianos que arden y alumbran y llevan regocijo. Ahora, ¿cómo? Debes de llevar palabra de Dios en tu corazón. El arder de la palabra te va a conducir al ruego de su presencia. Su presencia te va a llevar a la comunión íntima de la mesa. Y el pan de la mesa te va a abrir los ojos, hermano. Y cuando tus ojos están abiertos, oh, hermano, tú no eres cristiano tibio ni frío. Tú eres un cristiano ardiendo, alumbrando y llevando regocijo. Por eso, pueblo de Dios, yo termino. Para encendernos, por favor, no piense que la administración es para encendernos. La administración es solo para, hermano, ayudarnos a botar lo que nos estorba. Hay gente que dice, yo fui a administración, pero no pasó nada conmigo. Perdone, hermano, perdóneme, por favor. Cuando usted se baña, solo va a botar sucio. Usted no va a traer un nuevo cuerpo. Usted solo llega a que lo enjabone. La administración es eso. Usted solo llega a que lo enjabone, hermano, y que le pasemos el paste, que lo metamos por aquí, hermano, se lo saquemos y por todos lados. Y todo olor feo lo dejemos ahí tirado. Usted se va y después tenemos que lavar nosotros ahí toda la mugre que bajaba. Dice, yo creí que iban a hacer de nuevo. No, si ya una vez nació. Pero es que yo creí que cuando iba a orar por mí, yo iba a arder. No, lea. Ocúpese en la lectura de la palabra. Despélese un poquito leyendo la palabra de Dios. Quémese los ojos y las pestañas leyendo la palabra de Dios. Por eso Pablo le decía a Timoteo, lee. Quizás le decían, pero fíjate que dice que yo debo andar. No, tú delega en otros, tú ocúpate en la lectura. Oye, hermano, es tan bello, hermano. Cuando uno lee, hermano, cuando uno lee, qué rico es eso, hermano. Y de repente el corazón yo no sé si a usted le ha pasado, pero uno aprende a llorar, a reírse, uno aprende hermano, mire, es una locura esto, hermano. Para mí ha sido una locura eso, hermano. A veces, hermano, en las noches, me gusta cuando estoy solo porque cuando lloro no me gusta que me estén viendo porque parezco loco, hermano. Yo leo, hermano, ya le conté el día que yo leía a Noé, hermano, en el diluvio. Me sentía tan solo, hermano, tan solo. Porque yo estaba tan metido en eso, hermano. Ay, Noé, no hay ninguno. Iba a leer. Y de repente, cuando sale la palomita y trae una hojita verde. ¡Aleluya! ¡Ya hay creación! ¡Ya podemos bajar, Noé! Mire, ¿dónde andaba yo, hermano?
Cuando Noé salió y plantó, hermano, era un gozo para mí, la nueva creación. Yo dije, Dios mío, qué loco soy yo. Pero mire, no tan loco como otros que lloran con las telenovelas, hermano. Para mí esos sí no están locos, están trabados, hermano. Ahí está la telenovela y hermano, si es mentira, pero esto es verdad de Dios, verdad de Dios. Esta es la verdadera realidad de Dios. ¡Qué gloria de Dios! Cuando usted lee, hermano, esto es verdad. Esto no es mentira. Mentira la telenovela, mentira las películas, mentira es todo lo que presentan ahí, hermano. Cuando uno está viendo, fíjese que a mí, mis amigos me hacían problemas porque un día me invitaron a ver una película de suspenso al cine, hermano. Pues estaba joven yo, ¿verdad? Y entonces, hermano, suspenso. Todos estaban así. Cuando yo les digo, ¿pero por qué están así si ahí está el camarógrafo viendo y no está asustado? Ahí está el director filmando y no está asustado. Y eso es mentira. Y poco me sacan del cine, hermano. Poco me pegan. Sin embargo, hay quienes son tocados y lloran. Pero hermano, qué cosa más linda. Yo te digo algo, iglesia del Señor. Arde. Arde. ¿Cómo? La palabra. Lee la palabra. La palabra te va a llevar a la presencia. La presencia a su comunión. Y la comunión te va a echar gotas en los ojos. Y tú vas a ver. Y tú vas a comprender, hermano, muchas cosas que antes no comprendías. ¿Quieres orar al Señor conmigo? Lámparas de Dios. Lámparas que Dios enciende. Gloria al nombre del Señor. Oh, que Kabarabashite haribam saharama